Antes de seguir con la parte de la programación, voy a hacer un alto para dos cosas. Primero, para decir que por donde teníamos que haber empezado no es por aquí, no es directamente programando y haciendo cosas, sino es haciendo lo que se llama el algoritmo. El algoritmo es la receta, por así decirlo, es en lugar de pasarte al código, hacerte conceptualmente la idea de lo que quieres que haga tu programa. Primero hace esto, luego hace esto, luego hace esto, tú te vas haciendo una lista con los pasos y a esa lista de pasos se le llama algoritmo, ¿vale? Lo que pasa es que no me quiero meter con eso aquí porque este no es un curso que en super profundidad y solamente para hacer algoritmos te podrías pegar un curso entero y porque encima y porque además para un programa tan pequeñito pues a lo mejor no nos hace falta, ¿no? Realmente entendemos lo que va a ser el programa y tal. Pero la segunda cosa que les quería decir es que sí me voy a detener para explicarles a ustedes, es decir, este proceso mental que yo les voy a explicar ahora no lo he hecho yo porque ya lo tengo en la cabeza, porque la idea es mía, pero como ustedes están cogidos con pinzas siguiendo mi idea, voy a explicarles por qué voy a hacer lo que voy a hacer, ¿vale? Yo les he preparado una mini presentación que está aquí, para explicarles. Realmente lo que les voy a explicar es nuestro modelo de datos. ¿Qué es el modelo de datos? Quiere decir con qué formato voy a guardar los datos. Enseguida van a ver a qué me refiero. Entonces, vamos a empezar. Nosotros empezamos por nuestra aplicación. Lo primero que hace es recoger el nombre de usuario, ¿vale? Esto que les voy a enseñar no es un algoritmo, es simplemente una especie de trozo de algoritmo que solo me sirve para yo explicarles cómo mi proceso mental llega a decir en qué formato voy a guardar la información. Entonces, lo primero que hace nuestra aplicación es recoger el nombre de usuario, ¿vale? Cuando tú llegas y encuentras la pantalla de login, vamos a ver si la tenemos por aquí. Vamos a ver. Llegamos aquí, tenemos la pantalla de login. Entonces, en la pantalla de login tú recoges un nombre. Ese nombre no puede estar vacío, tiene que haber un nombre, ¿vale? Eso ya lo sabemos. Y entonces, el caso es que por lo que sea, tiene que estar vacío un nombre. Y una vez que está vacío, entonces empiezas a trabajar con la aplicación. Es decir, lo primero que hace la aplicación, un segundito, es recoger el nombre de usuario, ¿vale? Entonces, para recoger el nombre de usuario, la aplicación tiene que saber si ya existe y entonces te pone la lista de gatos que ya tenías hecha porque la aplicación te recuerda o si no existe. Claro, pero para saber si ya existe o no existe, tendrá en algún sitio que haber una lista de nombres, obvio, de usuarios o lo que sea, ¿vale? Recoge el nombre de usuario y para cómo sabes si existe o no, pues en algún sitio tienes que tener guardada la lista de los que existen para tú saber si el nombre que tú le has dado está en esa lista o no está. Entonces, para eso tiene que haber una lista de usuarios. Entonces, yo he decidido que esa lista de usuarios, bueno, yo he decidido, a mí me parece lo lógico, es que haya una lista de usuarios que es un array de usuarios y ese array, ahora veremos lo que contiene, pero el caso es que para yo comprobar si existe o no existe, en mi modelo de datos tiene que estar basado en una lista de usuarios, para empezar. Luego ya veremos cómo es el formato del usuario y cómo es el formato de lo que sea. Pero de momento sabemos que una de las variables que yo tengo que tener es una lista de usuarios. Eso es, estamos definiendo el modelo de datos, cómo van a estar organizados los datos, ¿vale? Bueno, seguimos, entonces la aplicación coge y dice, venga, el usuario, si ya existe, si está en la lista de usuarios, si ese nombre ya figura, pues entonces el usuario ya existe, vale, te lo traigo, ok. Y si no, pues te lo creo de nuevo. Pero el caso es que en ambos casos, aparte de la lista para yo comprobar si los usuarios están o no están, aparte de eso, tiene que haber un objeto que sea el usuario con el que yo voy a trabajar ahora. Luego ya cuando haga cambios, a ver si me explico. Bueno, no es que tenga que haber. Yo decido que voy a trabajar con dos elementos. Uno, la lista de usuarios en las que hay una serie de usuarios, ¿vale? Y luego, si ya existe, digamos que no es que lo saque, porque en la lista se va a quedar, pero hago una copia, por así decirlo, del usuario que a mí me interese para yo trabajar con él, para meterle los gatos de la lista de gatos y todo lo demás. Entonces, es decir, que tiene que haber un usuario, que aquí he puesto de usuario activo, pero vamos, un usuario para trabajar, usuario activo o lo que sea, que es con el que yo voy a trabajar. O bien sacado de la lista, ¿vale? De la lista que yo tenía ahí, o bien un usuario nuevo que yo he creado vacío. De momento está vacío porque no tiene gatos ni tiene nada, ¿vale? Bueno, tiene un nombre, ¿vale? Pero en ambos casos tengo que tener una lista de usuarios por una parte y un usuario con el que yo voy a trabajar ahora mismo por otra. Yo he decidido que sea así, a lo mejor hay otras formas de hacerlo que son más óptimas, no lo sé. A mí me parece que esa es una forma sencilla, clara y fácil para trabajar y bastante directa, ¿vale? Entonces, por cierto, que ese usuario activo, cuando yo estoy en la pantalla de login, cuando yo estoy aquí,
cuando yo estoy aquí, ese usuario activo no existe. Es decir, yo no tengo un nombre y por lo tanto, como no tengo un nombre, no tengo gatos a los que asignarle, porque el usuario que tengo activo en ese momento no está, no lo he puesto todavía, ¿vale? Sea porque yo me he salido o sea porque acabo de arrancar la aplicación y entonces todavía no se lo he dado. Es decir, que en estos dos casos, en ambos casos, en el login, cuando estamos en la pantalla de login, ese usuario o no existe o está vacío o lo que sea, ¿vale? Ese usuario se crea o se rellena, vamos a decirlo así, cuando ya sabemos que existe. O se rellena con el nombre de usuario que nosotros sabemos, y los gatos no hay ningún nombre de gatos todavía, o se rellena con un nombre que ya existía con sus gatos correspondientes si es que los tiene, ¿vale? Entonces, una vez que ya hemos pasado el login, lo siguiente que hace nuestra aplicación es, pues vale, pues yo compruebo si hay en la lista y si no hay en la lista, pues nada, pero eso ya es en cuanto al algoritmo, en cuanto al modelo de los datos. Cuando cuando yo meto un nombre de gato, lo que hace el programa es recoger el botón, perdón, el nombre que yo le he puesto y agregarlo a la lista de gatos, ¿cierto? A la lista dentro del usuario activo, dentro del objeto usuario activo, lo va a agregar a su lista de gatos, ¿vale? Entonces, yo sé que en ese objeto usuario, yo antes le puse usuario activo, pero aquí le he puesto usuario, da igual, como yo le quiera llamar después, tiene que haber, aparte de una lista de usuarios, con objetos usuarios dentro, que contendrán el nombre del usuario y los datos que tenga. Además, tengo que hacer yo una copia de ese usuario para yo trabajar con él activamente y modificarlo, lo que sea, y luego ir guardándolo, ¿vale? Entonces, ese usuario tiene que tener es un objeto, tiene que ser un objeto, o yo lo he concebido como un objeto, y tiene que tener una propiedad nombre, en este caso le voy a poner esa propiedad, y una propiedad gatos, que será un array de gatos, ¿vale? Entonces, cuando yo hago eso, vamos a poner un nombre, entro, ¿vale? De momento el array ya sabemos que el nombre de gatos, perdón, el nombre de gatos es un nombre, el nombre de usuario es un nombre, ¿vale? Ya tiene ese nombre. Y además, ahora le voy a poner nombres de gato. Entonces, de momento, su array de gatos dentro del objeto gatos está vacío. Pero cuando yo lo empiece a llenar, va a pasar esto. Y le voy a decir el gatito primero. Agregar. Entonces, ahora, mi array de gatitos, o sea, este array de gatitos, aquí habrá un objeto gato. Y ese objeto gato tiene que guardar dos datos, por lo que estoy viendo yo aquí. Uno, el de la hora, y otro, el del nombre del gato, ¿cierto? Entonces vámonos a ver cómo lo he planteado yo para mi modelo de datos. Yo he llegado a la conclusión de que entonces, como eso es lo que vamos a hacer con cada uno de los gatos, el gato debe recoger la hora de creación también, no solamente su nombre, con lo cual el objeto gato va a ser una propiedad, tiene que tener una propiedad nombre, el nombre del gato, el que sea, y una propiedad hora, que es la hora del gato. Es decir, que en mi modelo de datos, el proceso mental que yo he seguido para crear mi modelo de datos, la estructura que van a tener los datos en mi aplicación es, yo he llegado, como les acabo de explicar, a tener una lista de usuarios, que es un array, un usuario activo, necesito también un usuario activo, y ese usuario activo va a tener una lista de gatos, aparte del nombre, y cada gato va a tener una estructura concreta que es el del nombre y la hora. Esa es la estructura de los datos de mi aplicación. Es decir, que cuando yo empiezo a trabajar con mi aplicación, aquí en el JavaScript, además de estas funciones, ¿vale? Yo tengo aquí la función formulario resultado que hicimos en el vídeo anterior, que es para saber si va a... Si te muestra la vista, o si te muestra el formulario inicial para pedirte el nombre, o si te muestra los resultados de los gatos que tienes a tu nombre, ¿vale? Entonces, aparte de estas dos funciones y aparte de los elementos del DOM, que estos son, vamos a ponerlo así, estos son variables que yo he sacado de los elementos del DOM, del formulario de entrada, tenemos un getElement variable, todo esto se ha sacado del DOM, del HTML, ¿vale? Pero además de eso, yo voy a tener otras variables que son las variables de los datos, o modelo de datos, estructura de datos, o lo que sea, yo le voy a llamar datos, venga. O manejo de datos, le podríamos llamar como quisiéramos. Y aquí voy a poner entonces let usuarios igual, igual, empieza siendo un array vacío. De momento no hay ningún usuario. Luego ya tendré que crear una función o algo para que vaya insertando los usuarios cuando lo vaya creando, ¿vale? Pero de momento, array vacío. Luego tenemos un let
usuario, o podría llamarle usuario activo, por ejemplo, que de momento está vacío, ¿vale? Podría haberle puesto, por ejemplo, undefined, o también podría haberle puesto null. Null es como undefined, es decir, vale nada, pero se diferencia undefined en, bueno, básicamente en una cosa. Y es que undefined quiere decir que no ha sido definido. Null quiere decir que sí ha sido definido como nada. ¿Vale? Entonces, undefined es nada porque todavía no se ha definido como algo. Entonces, como todavía no se ha definido como algo, está indefinido. Entonces, el valor es nada, pero nada en cuanto a que no se ha definido como algo. ¿Vale? Null, el valor es nada, pero en cuanto a que el programador directamente ha decidido que eso sea nada. ¿Vale? En realidad en la práctica no hay tanta diferencia, pero bueno, simplemente para que lo sepas. Cuando vean null o vean undefined, pues son las dos cosas. En la práctica se van a usar como lo mismo. Lo que pasa es que cada uno tiene un sentido diferente porque undefined todavía no está definido y null ya está definido como que no está definido, ¿vale? Es simplemente eso. Pero yo voy a decidir, en lugar de complicarme la vida con esto, voy a hacer un objeto vacío y ya está. Entonces, si yo sé, cuando yo esté en el login, yo sabré que eso tiene que estar vacío, ese objeto tiene que estar vacío, ¿vale? Porque no hay usuario. Y cuando yo sepa que hay un usuario, yo ya sabré que el usuario tendrá que tener este modelo, que no lo voy a poner ahora aquí, pero ya cuando lo creemos lo pondremos. Tendrá esta estructura. Vamos a hacerlo aquí y luego lo borramos. Copiar, pegar, usuario, ejemplo. Vamos a poner, ahora lo borramos. Sabemos que va a ser así, sabemos que va a tener un nombre que puede ser, por ejemplo, Pepe, vamos a suponer, y unos gatos, que es un array de gatos, como hemos dicho antes, como estamos viendo. Y esos gatos son objetos que tienen un nombre, por ejemplo, Misifuz, por ejemplo, Misifuz, vamos a hacer Micho, ya está, Micho. Y una hora, que la hora es pues las 05:17, por ejemplo. Imagínense, vamos a suponer, ¿vale? Entonces aquí si hubiera más gatos, yo aquí cogería y pondría una coma y otro objeto de gato, y aquí en el otro objeto de gato pues le pondría lo que le tuviera que poner, ¿vale? Ahí le pondría otro nombre y otra hora. Tendría más objetos de gatos en este array de gatos, ¿vale? Pero en este caso el array empezaría como vacío. El nombre empieza como, o sea, el nombre no existe porque en realidad el usuario activo está completamente vacío. Todo el usuario, no hay nada, no hay ni nombre, ni gatos, ni nada, ¿vale? Ya los iremos poniendo cuando se cree el usuario. Ok, vale. Ya han entendido ustedes cómo es mi modelo de datos, cómo vamos a guardar los datos de la aplicación para trabajar con ellos. Entonces ahora lo que nos queda es las funciones que van a cambiar cosas. Agregar un nuevo usuario, agregarle a su usuario datos, etcétera, ¿no? Coger el usuario activo y limpiarlo completamente porque hemos hecho logout y entonces ya no tenemos usuario, estamos otra vez con el formulario para decirnos dígame un nuevo nombre. Entonces ya en ese caso el usuario activo ya no existe, entonces lo que haremos será vaciarlo y dejarlo como está y ahora otra vez, un objeto vacío, ¿vale? Que por cierto he puesto aquí variables sobre la vista y es funciones sobre la vista. Vale, entonces aquí tenemos sobre la vista, perfecto. La vista vamos a hacerla después. Sabemos que es decir, la lista va a ser después que aparezca en la lista de usuarios y que aparezca en la tabla como un registro más y todo eso. Pero de momento vamos a no meternos con eso. Vamos a entender qué tiene que pasar cuando creamos un usuario y cuando a ese usuario le creamos gatos, ¿vale? Entonces, cuando nosotros creamos un usuario, que será cuando le hagamos el login, o sea, cuando nosotros pongamos un nombre y le demos al clic, se comprobará si el usuario existe o no existe, ¿vale? Entonces, si no existe, habrá que crearlo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a ver, funciones sobre los datos. Ustedes no hace falta que lo programen todo tan ordenadito como yo, pero yo soy un tipo ordenado y esto me ayuda a mí después a saber cuando dentro de 6 meses vaya a venir a buscar esto, pues yo ya lo veré un poquito más fácil, ¿vale? Yo les recomiendo que siempre hagan estas cosas, distribuyan un poco las cosas, eviten pasarse con los comentarios,
en lugar de con comentarios, es mejor que ustedes elijan buenos nombres para sus variables. Y así que no recarguen con un montón de comentarios las cosas, sino que solamente al leerlo ya uno se da cuenta de lo que está haciendo. Y luego yo pongo, a mí me gusta poner comentarios solamente para separar las partes, ¿no? Y siempre, en lo posible, solamente utilizar los comentarios para que uno sepa dónde va a buscar las cosas y en qué sección, por así decirlo, del programa está trabajando, ¿vale? Funciones sobre datos. Venga, vamos a ver. Function, function, crear usuario, ¿vale? Venga. Y ese crear usuario, ahora que lo pienso, va a tener un nombre, ¿cierto? Y ese nombre se va a extraer del input nombre de usuario, que nosotros lo usamos aquí, ¿vale? Entonces, vale, crear usuario. Este usuario entonces recibe un nombre de usuario, que va a ser una string, ya lo sabemos, ¿no? Pero bueno, function crear usuario. ¿Y por qué me dice function, vale, lo escribí mal. Function crear usuario. Entonces lo que vamos a hacer con ese usuario es simplemente ahora veremos cómo decir si el usuario existe o no existe. Esta función es solamente para crearlo, ¿vale? Entonces vamos a hacer que sea un return de un usuario nombre igual el nombre que le estamos pasando. O sea, la propiedad nombre del usuario va a ser este nombre, ¿vale? De hecho, si yo lo cambio, fíjense que ahora mismo está como un poco más grisáceo, ¿vale? Pero cuando yo lo utilice, eso es porque no lo he utilizado. Cuando yo utilice ese parámetro en este caso, entonces ese parámetro se pondrá en negro. Pero miren, para no complicar la vida, vamos a ponerlo así. Así. Para que no sea con el mismo nombre. Fíjense lo que va a pasar ahora con esta palabra aquí que se va a poner más oscura. ¿Lo ven? Eso es porque ya el programa se ha dado cuenta de que ya estamos usando esa variable. Con lo cual, aunque yo le llamara solamente nombre, uno sabría que ese nombre se refiere a este nombre y no a la propiedad nombre, ¿vale? Lo sabría porque si yo hago esto todavía está en gris, pero cuando yo le pongo el último carácter se pone en negro. Eso quiere decir que entendemos o que el programa entiende que el segundo nombre que estoy poniendo ahí, nombre, dos puntos nombre, ese segundo nombre se refiere al parámetro nombre, no a la propiedad nombre del objeto. Pero bueno, no vamos a liarnos, vamos a hacerlo así y ya está. Hay programadores a los que les gusta ponerles así el mismo nombre porque entienden que lógicamente se ve claro. Pero como yo no soy tan listo como ellos, pues yo prefiero poner nombres diferentes y así no hay ningún problema. Eso lo dejo para los genios. Y gatos, empezamos con un array vacío, porque solamente estamos creando un usuario, no estamos creando sus gatos, ¿vale? Vale, entonces, segunda función tiene que ser para saber si ya existe o no existe, ¿vale? Entonces, function usuario existe. Y lo vamos a comprobar con el nombre usuario. Aunque se llame igual esta que esta, son funciones diferentes. Aunque el parámetro se llame igual, son funciones diferentes. No tienen nada que ver, no se pisan y no hacen nada, ¿vale? En este caso sí lo voy a dejar con el mismo nombre, nombre usuario, porque así mantengo la misma nomenclatura siempre y así yo ya, cuando lo vea esto dentro de 6 meses, ya sabré que ese parámetro es el parámetro que siempre entra a la función cuando se trata del nombre usuario, ¿vale? Pero yo podría llamarle a esto, por ejemplo, usuario nombre y solo trabajaría con ese. Pero vamos, lo que les quiero decir que un parámetro, una función, solo tiene vida, por así decirlo, solo vive dentro de esa función. Por fuera, aunque haya algo que se llame igual, no es el mismo. ¿Vale? Vale, entonces, ahora vamos a decir que si usuarios.indexOf no, pues claro, tengo que pasar el usuario completo. Vale, ya sé cómo lo voy a hacer. Es que no quería hacerlo, en realidad hay funciones para hacerlo más simple en JavaScript y más guay, pero lo voy a hacer de la forma larga y de la forma menos chachipiruli porque quiero que sea fácil para ustedes y que me sigan la lógica. Vale. La función usuario existe
se va a disparar cuando yo le dé el nombre de usuario, ¿cierto? Entonces, cuando yo le dé el nombre de usuario, lo primero que tiene que hacer mi función es comprobar si está en la lista de usuarios. Entonces, la lista de usuarios, que ya sabemos que es esta, ¿vale? Entonces, lo primero que tiene que hacer mi función es coger la lista de usuarios y comprobar si cada uno de los objetos de usuario que hay ahí dentro tiene una propiedad nombre que coincide con el nombre que yo le estoy dando, para saber si es el mismo, ¿vale? Entonces, si no lo entienden, lo van a ver enseguida. Lo primero que voy a hacer es, dentro de que tenemos un usuario, tengo que ir uno por uno dentro de los usuarios que están para decirle, oye, ¿este usuario tiene el mismo nombre que el nombre usuario? No, pues vale, entonces nada. Entonces, hay diferentes formas de hacerlo, voy a hacerlo de la manera más clara posible. Entonces voy a crear una función que se llame encontrado y la vamos a poner a false. Vale. Este es un patrón súper común en for, creo que ya además se lo he dicho antes. Hay otras formas de hacerla sin este patrón y a lo mejor son menos evidentes, pero igual para un programador que ya sabe mucho, pues son más claras. O no más claras, más rápidas. Bueno, no, tampoco más rápidas, más directas, ¿no? Yo prefiero que no sea tan directo, pero que se lea bien para mi futuro yo dentro de 6 meses. Ustedes programen como quieran, no tienen que seguir este patrón si no quieren, ¿vale? Encontrado, de momento está false. Vale, aquí lo tenemos. Entonces, vamos a hacer un for. Aquí lo tenemos, así ya lo tenemos hecho. Voy a quitar esto. Bueno, voy a hacerlo otra vez para que se acostumbren a hacerlo ustedes. Entonces tenemos for let índice igual a 0. Que el 0 va a ser la posición del array. Ahora lo vamos a ver. Índice menor que el array es usuarios. Length. Y luego índice más. Vamos a ponerlo así. Es decir, estamos creando un bucle que va a ir, el índice, la variable índice va a ir de 0 a lo que dure a la longitud de gatos. Recuerden que gatos va 0, 1, 2, 3, 4, no va 1, 2, 3, 4, 5. Con lo cual, si son 5 gatos, 0 pasará de 0 a 1, a 2, a 3 y a 4. No llegará al 5, porque cuando ya sea 5 ya no será menor que la longitud de 5. Genial, porque así nos viene estupendo para nosotros ir iterando por cada uno de los gatos, ¿vale? Entonces, en esos gatos, yo le voy a decir if, irá iterando en los usuarios, no en los gatos, perdón. If usuarios con el índice 0, con el índice índice. ¿Por qué me sale? Porque se me olvidaron los paréntesis, perdón. Si usuarios con el índice que estamos en ese, o sea, si ese usuario concreto, ¿vale? Punto nombre igual a nombre de usuario. Vamos a hacerlo así, perdón. Vamos a hacerlo de otra forma. Posición. Lo podríamos hacer con encontrado, pero lo vamos a hacer más fácil todavía, ¿vale? La posición de momento está en -1, es decir que el valor, si el usuario no está encontrado, por defecto es -1. Si es algo que no sea -1, ya veremos lo que hacemos con él. Pero de momento, para nosotros saber que de partida, nosotros le ponemos un valor a la variable de posición -1. Hasta aquí bien. Entonces, si usuario índice igual a nombre, si el nombre del usuario que esté en esa posición, usuarios 0, usuarios 1, usuarios 2, si el nombre de sus usuarios con el índice que tenga coincide con nombre de usuario, es que lo hemos encontrado. Entonces, le vamos a decir que posición igual a índice. Es decir, que si es el usuario 3, ya sabremos que la posición en la que está es la tercera. Ya está, ¿vale? Y si después de todo eso usuario sigue siendo -1, es que no lo ha encontrado. Ya sabemos que eso nunca se encontró, pero si al final le preguntamos, solamente hacemos posición igual a índice. Entonces decimos que if posición mayor que -1, ya sabemos que fue encontrado, porque en algún momento cambió esto. Si nunca fue encontrado, es decir, nunca se cumplió esta condición, nunca hubo un usuario que tuviera el mismo nombre que el nombre de usuario, entonces esa posición seguirá siendo -1 porque nunca se habrá cambiado. A ver si me lo explico bien. Este caso
solamente solamente se puede dar si se cumple la condición que está dentro del if. Y la condición es que el nombre de usuario que yo esté buscando se haya encontrado en alguno de los usuarios por los que ha ido tirando. Si nunca se encontró, posición seguirá siendo -1. Pero si se encontró, posición será igual al número de esa posición, ¿vale? Al índice. Con lo cual ya sabré que la posición, o sea, que ese nombre sí tiene una correlación con alguno de los nombres que tenía mi objeto, el usuario, uno de los usuarios que estaba en la lista de usuarios, ¿vale? Entonces, como yo sé que se ha encontrado, es decir, si la posición es 1, aquí tenemos que el usuario sí estaba en la lista y además estaba en la posición índice, porque fue haciendo la iteración por usuarios, primero el 0, luego el 1, luego el 2, luego el 3, y el 3 estaba. Pues ya sabemos que es el índice 3, con lo cual la posición 3 es el índice 3, con lo cual yo podré decirle que usuario activo igual a usuarios posición. Posición ya no es -1, posición es igual al índice donde se encontró. Con lo cual yo ya le digo, vete a usuarios, dentro de usuarios, cógeme el usuario que tenía, que la posición que esté en la posición 3, que fue la que se encontró el índice aquel, ¿verdad que sí? Con lo cual yo ya sé que, ya está, el usuario activo ya sé que me va a recuperar el usuario de la posición 3, me va a hacer una copia de su... Bueno, me va a hacer una copia de la posición 3 y me va a crear ese que estaba en la lista, ahora va a ser el usuario activo. Perfecto. Ok, si no se encontró y posición sigue siendo -1, quiere decir que es un usuario nuevo, con lo cual el usuario entonces, vamos a ponerlo así, else quiere decir que nunca se encontró el usuario, por eso posición sigue siendo -1 y nunca cambió al valor del índice, ¿vale? Entonces el usuario activo será el nombre del usuario, bueno, el usuario activo será este, vamos a verlo. Usuario activo igual, y será un objeto que tendrá como nombre el nombre del usuario, ¿vale? Y como datos, ninguno. Es decir, lo que estaremos haciendo es inicializar un usuario nuevo, que tendrá ese nuevo nombre y que tendrá una lista de gatos todavía vacía. Bueno, en realidad, no, mire, ¿sabe cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo, bueno, lo vamos a hacer así y vamos a borrar esta función, ¿vale? Vamos a borrarla, pero para no liarlo y hacer el código lo más pequeño posible. Pero en realidad, esto lo deberíamos hacer así. Usuario activo igual crear usuario, nombre usuario. Porque, bueno, sí, lo vemos ahora así, fíjate. Porque esta función, cuando yo la ejecute, me va a devolver, ¿qué me va a devolver? Esto. Me va a devolver esto. Con lo cual, cuando yo ejecute esa función, y yo digo, ejecútame esa función, y el resultado de esa función, o sea, lo que la función retorna, es lo que tú le vas a dar al usuario activo. Mira, lo voy a dejar así porque en realidad es lo correcto. A lo mejor hubiera sido más fácil coger esa función y meterla directamente ahí, pero así ustedes entienden cómo se utilizan las funciones. Y las funciones no se utilizan solamente para llamarlas y ya está. Las funciones retornan algo. Y ese algo que retornan yo le asigno a una variable. Puede ser, por ejemplo, un prompt que retorna un texto que yo he escrito en el prompt. Pues aquí, esto retorna un objeto. Return, y aquí me pone el objeto entero. Y ese objeto entero va a ser el usuario activo. Además, tal y como lo he puesto con el nombre de la función, vaya, yo creo que se ve clarísimo lo que estamos haciendo. Si el usuario ya existe, le asignamos el usuario que había en la posición, le hacemos una copia y lo asignamos ahí. Si no, creamos un usuario nuevo. Vale. Espero que me estén siguiendo. Si no, da igual porque ya les digo que cuando sigues el código de otro siempre es muchísimo más difícil. Cuando ustedes lo programen y tengan la lógica en su cabeza, va a ser mucho más fácil que seguirme a mí. Pero bueno, espero que estén escribiendo esto y así solamente con escribirlo a ustedes se les vaya quedando, vayan parando el vídeo, van a tener un montón de problemas para seguirlo, pero esos problemas les ayudan a mejorar. Vale, vamos a ver si esto funciona. Vamos a olvidarnos ahora mismo vamos a quitar tantos espacios y lo dejamos así. Vale. Vale. Entonces, vamos a ponerle aquí, vamos a cambiar el nombre a esta variable y vamos a llamarle posición existe. ¿Y por qué le cambio esta variable? El nombre.
Porque, perdón, porque si en algún momento vamos a usar otra posición, no quiero que ustedes se líen. A ver. Posición... es decir, la variable posición existe es -1. Hacemos una iteración por todos y le decimos, si en alguno de ellos el usuario es índice, si en alguno de ellos el nombre coincide con el nombre de usuario, entonces posición existe es igual al índice, perfecto. Si posición índice existe ha cambiado, es que existe, con lo cual vamos al usuario, posición existe, perfecto. Si no existe, perdón, si no ha cambiado, si sigue siendo -1, quiere decir que entonces el usuario activo... que el usuario activo hay que crearlo de cero, entonces lo creamos aquí. Y por cierto, les voy a decir una cosita, yo le puse en -1 y le puse un número en lugar de false que había puesto antes, y le puse un número porque así ya de paso obtenía el número de la posición en la que está. Ustedes pueden haberlo hecho de forma, haberle puesto false o no haberle puesto nada y haberlo hecho de otra forma. Haber, por ejemplo, cogido esto y aquí decirle entonces que les copiara el usuario. Hay diferentes formas de hacerlo. Yo lo he hecho así porque me parecía sencillo. Creo que ustedes pueden entender esta lógica. Ya están preparados para, aunque les cueste un poco, entender por dónde voy, al menos por dónde voy, y pueden seguirlo. Pero hay otras formas de hacerlo, ¿vale? Por ejemplo, aquí yo he puesto que posición existe sea mayor que -1. Porque yo sé que los elementos de un array no pueden ser menores, no pueden ser -2 o -3 o -4. O son 0 o son mayores que 0, ¿vale? 0, 1, 2, 3, 4, 5, así se cuenta. Con lo cual yo sé que sí es mayor que -1, pero también podría haber hecho esto. Yo voy a haber podido hecho esto y decirle que sea diferente que -1. Vale, pues diferente. En realidad yo sé que tienen que ser mayores porque las posiciones en los arrays van de 0 a más de 0. No pueden ser de 0 a -3. No existe eso en un array, ¿vale? Pero bueno, yo lo he puesto así porque como ya que eran números, pues lo he comparado como números. Pues ustedes lo pueden hacer como que sean diferentes. Hay 1000 formas de programar. Aún no son conscientes de esto, pero lo serán. Vale, pues entonces vamos a probar estas funciones. Entonces, para probar estas funciones, vamos a decirle, olvidándonos de la página, vamos a probar solamente las funciones, ¿vale? Entonces aquí tenemos la página y vamos a decirle, primero vamos a crear un usuario, venga. Vamos a usuario, vamos a ejecutar estas funciones. O sea, lo que yo voy a escribir aquí es JavaScript que se va a ejecutar. O sea, si yo pongo aquí un console log, esto es parte del JavaScript de la página, con lo cual, así como lo demás está aquí, función tal, función cual, variable tal, pues yo le puedo poner un console log, ¿verdad que sí? Vamos a hacerlo, recargo el archivo y me sale hola. Bien, se está ejecutando. Vale, pues yo lo que yo voy a decir es que en lugar de que me ejecute la función console log, le digo que me ejecute la función usuario existe. Usuario existe. Y le vamos a dar un nombre de Pepito. ¿Vale? Vale. Y después de eso, mira, voy a hacer tres cosas. Mira, voy a hacer console.log usuarios. Me va a salir un array vacío. Vamos a hacerlo así. Console.log lista de usuarios. Y después usuarios. Pero como usuario está vacío, perdón, usuario está vacío, me debería salir lista de usuarios y después un array vacío. Vamos a hacerlo. Quito esto. Lista de usuarios y me sale un array que está vacío. Vale, bien. Hasta aquí vamos bien. Entonces ahora vamos a crear nuestro primer usuario. Entonces vamos a coger y decimos, vamos a comprobar si usuario existe. Usuario existe, no, esto está mal escrito. Vamos a decir usuario, crear usuario si no existe. Crear usuario, no, vamos a ponerle activar usuario. Porque así sabemos que o activa uno nuevo o activa uno que ya exista. Ustedes le pueden llamar a su función como les dé la gana, ¿vale? Yo simplemente estoy intentando buscar nombres que tengan sentido, ¿vale? Entonces, cuando tú haces login, se te va a activar un usuario, sea un usuario nuevo o sea un usuario que ya existe en la lista. A mí se me ocurre que puedo hacerlo así. A lo mejor a ustedes se le ocurren soluciones mejores que la mía, pero bueno.
A mí me parece que esto tiene sentido para cuando yo el día de mañana vaya a revisar este código, ver esto y diré, ah, coño, esto tiene lógica, ¿vale? Me será fácil leer esto. O a mi compañero fulanito que esté en mi trabajo y le toque mantener mi programa o hacer algún cambio en mi programa, ¿vale? Entonces, activar usuario y vamos a llamarle Pepito. Y luego vamos a hacer otra vez un console log de la lista de usuarios que ya debería tener a Pepito nuevo. Como Pepito no existe, pues ya debería tener a Pepito, ¿vale? Entonces, console.log, nueva lista de usuarios. Y le decimos otra vez console.log usuarios. Con lo cual, primero me imprimirá lo que me imprimió antes, esto, la lista vacía. Luego me meterá el usuario este nuevo, ¿vale? Ah, no, perdón, el usuario activo, perdón. Sí. Usuario. Ahora la lista de usuarios vamos después. Usuario activo. 2 puntos y voy a poner usuario activo. Vale, activar usuario y ahora pongo nuevo. ¿Cuál es ahora el usuario activo? Vale, vamos a comentar esto. Si yo hago la primera aquí, la primera vez, me sale que el usuario activo es un objeto vacío, ¿vale? Luego vamos con la lista, ¿eh? Lo he cambiado porque quiero ir con la lista después, ¿vale? Yo vengo aquí, le quito esto. Entonces ahora me imprimirá lo de antes, el usuario activo, ¿vale? He activado un usuario, con lo cual ahora el usuario activo debería ser uno nuevo, que tendrá el nombre Pepito, el nombre que yo le he dado, y gatos un array vacío. Vamos a ver si es así. Me imprime lo de antes, el usuario activo de antes, que era vacío. ¿Cuál es el usuario activo ahora? Pepito, y los gatos es un array que tiene 0 elementos. Es decir, que si yo hago esto, gatos está vacío, ¿vale? Aquí no hay nada. Array 0. Esto de proto, olvídense. El caso es que el array es 0, ¿vale? Y me ponen las dos propiedades, el nombre y los gatos, que está vacío. Es decir, que esta función sabemos que va estupendamente. Vamos a hacer ahora lo de la lista de gatos. Cada vez que nosotros hagamos un cambio en los gatos, cada vez que nosotros insertemos un gato nuevo, por ejemplo, ¿vale? Insertamos el gato nuevo en el usuario que tenemos activo. Pero hombre, también deberíamos insertarlo, o sea, debería haber alguna forma de que se sincronizara el usuario que yo tengo activo con la lista, para que la lista siempre esté actualizada al último cambio que yo haya hecho. ¿Por qué esto? Porque si yo en cualquier momento meto un nuevo gato y me salgo, hombre, en realidad lo podría hacer cuando le dé a salir, le puedo decir que al salir sincronice los datos y ya está. Hombre, lo podría hacer. Bueno, de las dos formas voy a necesitar una función que sincronice mi usuario activo con lo que hay en la lista, ¿cierto? Que yo cada vez que, o cuando inserte un gato, o cuando le dé a salir, el usuario nuevo con los cambios que yo le haya podido hacer, lo guarde en la lista, ¿cierto? Para que la próxima vez que compruebe un nombre vea si existe o no existe. Entonces, vamos a ver, crear usuario, activar usuario, y vamos a poner sincronizar usuario. Sincronizar usuario activo, vamos a ponerlo así, y vamos a poner aquí un usuario que será el objeto usuario. Bueno, en realidad no me hace falta poner un parámetro porque el parámetro lo va a leer directamente de aquí, cogerá el usuario activo tal y como esté. Vale, así que esta función va a ser sin parámetros. No hace falta que cuando yo llame a esa función le envíe ningún parámetro, porque esta función lo que va a hacer es coger y decir, oye, pues bueno, me cojo el usuario activo, esté como esté, y ya lo hago, ¿vale? Entonces ya trabajo con el usuario activo, no con ningún parámetro que yo le pase. Bueno, entonces, en esa función, lo primero que tenemos que hacer es comprobar si el usuario activo está en la lista o no está en la lista. Si está, lo actualizamos, y si no está, entonces lo insertamos. Vamos a verlo. Vamos a ver, comprobamos si el usuario está en la lista. Comprobamos si el usuario está en la lista. Y si es así, ¿en qué índice? ¿En qué posición? ¿En qué índice? Y ahora que lo pienso,
En realidad, sí, vale. ¿Y en qué posición? Si está en la lista, actualizamos esa posición. Es decir, si el usuario ya existía, yo le he metido más gatos o lo que sea, y ahora lo voy a guardar, lo que voy a guardar es la misma posición en la que estaba en la lista, lo voy a devolver a esa posición, ¿vale? Actualizamos esa posición. Pero ¿y qué pasa si yo estoy creando un usuario nuevo que nunca existió? No voy a encontrarlo en la lista, con lo cual, si no está en la lista, inserto al usuario nuevo, al usuario que yo tengo activo pero que va a ser nuevo para la lista. Vale, eso es lo que va a ser mi función. Bueno, pues entonces, vale, pues lo primero que voy a hacer es ir por la lista y buscar el nombre. Vamos a ponerle let. Espérate, vamos a ponérselo así. Vamos a primero sacar el nombre porque el nombre es con lo que lo voy a comprobar, ¿vale? Bueno, voy a hacerlo así, sí. Let nombre del usuario activo igual. Se fijan que ustedes ven esto y no le hace falta comentario. Luego yo quitaré los comentarios. Solamente con el nombre de la variable ya saben exactamente de qué estamos hablando. Eso es genial. Piénsenlo cuando estén programando, ¿vale? Nombre del usuario activo sería usuario activo punto nombre. Yo podría usar esto, pero para que a ustedes les quede más claro, vamos a usarlo así, ¿vale? Luego incluso lo podemos limpiar y utilizamos el otro, pero de momento vamos a dejarlo así. Vale, entonces, ya tenemos el nombre que vamos a comprobar. Y entonces sería, para comprobarlo, sería este mismo bucle. Iríamos uno por uno en los usuarios.length viendo si el nombre existe, ¿verdad que sí? Parece lo mismo. Yo cojo, si voy pasando por todos los usuarios y le digo si el usuario es igual a, en este caso, nombre del usuario activo, entonces devuélveme la posición en la que está, ¿cierto? Es decir, yo haría esto, let posición sincronizar. ¿Ven? Porque antes les decía que quería un nombre diferente. Podría poner posición y llamar las dos iguales, pero para que ustedes no se confundan, ¿vale? Len posición sincronizar igual -1. De momento sabemos que es -1. Y yo cogería y haría exactamente lo mismo, ¿vale? Y le diría posición sincronizar es igual al índice. Es decir, paso por todos los usuarios que tuviera ya la lista y le digo, dime si el usuario en concreto, su nombre es igual al nombre de usuario activo, entonces posición sincronizar igual al índice donde esté. Y ya saben qué posición está. Y si no, ya sabremos que es la -1. Pero cuando uno ve esto, dice, hombre, vale, esto está muy bien y funciona, ¿no? Pero coño, estoy repitiendo esto y esto. ¿Qué sabemos nosotros que podemos hacer cuando repetimos unos pasos? ¿Qué en nuestra receta, qué podemos hacer cuando nosotros tenemos dos cosas que voy a meter en el horno o dos cosas que voy a batir a punto de nieve? ¿Qué podemos hacer con eso? Podemos dejarlo así y hacer que nuestro código crezca, o podemos crearnos una función aparte para que sepa cómo es batir a punto de nieve y ya yo le digo, báteme a punto de nieve, lo que sea, ¿verdad que sí? Pues aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos optimizar nuestro código y crearle una función para eso. Entonces vamos a decir ahí una función que sea, por ejemplo, vamos a ponerla aquí de abajo o vamos a ponerlo funciones sobre los datos, pues vale, crear usuario, vamos a ponerla aquí abajo mismo, por ejemplo. Function obtener índice del obtener posición del usuario en su lista. Bueno, a lo mejor me estoy pasando con el nombre de la posición en lista, posición en usuarios. Es que igual es un poco demasiado corto y habría que hacerlo un poco, pero bueno, ustedes me entienden. Sí, le llame como le llame, da igual. Posición en usuario, y a esta posición en usuario le meto un nombre, ¿vale? Nombre del usuario, ¿vale? Y entonces, en esta función tendrá que haber aquí un bucle
que nos devolverá, bueno, hará la posición, entonces esto sería nombre, vamos a poner aquí nombre del usuario para que no lo confunda con las otras funciones, pero bueno. Y esta función lo que hace es decirme, vamos a hacer así y le decimos que posición existe, ¿vale? Vale, esta función va a decir posición en usuarios igual a -1. Venga. Entonces, aquí lo que va a hacer esta función es, yo le paso un nombre a esta función, ¿vale? Estamos externalizando en una función los pasos de la receta, ¿vale? Yo le paso un nombre a esta función y la función dice, bueno, vale, de principio la posición es -1 en el array. Pues yo sé que el array es de 0 a x, ¿vale? De momento es -1, ¿ok? Entonces yo le digo, vete en usuarios.length, ¿vale? Buscando si el usuario si cada uno de esos usuarios, si con el que estás haciendo el bucle, su nombre coincide con el nombre del usuario que yo te he pasado en la función, entonces la posición en usuario es índice. ¿Vale? Y si no, bueno, ¿vale? Entonces yo es índice. Y al final digo un return posición en usuarios. Que esa posición en usuarios puede ser -1 si no ha cambiado, si no se ha encontrado, o puede ser el índice, digamos, la posición en la que esté dentro del usuario. Perfecto. Con lo cual, esto o me devuelve -1 si no existe, o me devuelve en qué posición está. Me devolverá -1 de partida, pero si lo encuentra, entonces me devolverá en qué posición está. Vale, vale, yo creo que es genial, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos una funcioncita que nos hemos creado guay. Vale, entonces yo ya que le puedo decir, puedo quitar esto y decirle, quítame este rollo. Y le digo, let posición existe igual a posición en usuarios, nombre del nombre usuario. Es decir, que posición existe va a valer o -1, que es lo que debe devolver esto, o la posición en la que esté. ¿Cierto? Porque nosotros en esta función le decimos que o me devuelve -1, me va a devolver esto, pero esto puede ser -1, puede ser el valor del índice en el que se encuentre. ¿Vale? Bueno, pues entonces ya aquí lo que decimos es que la posición existe, con lo cual vamos a seguir trabajando con el mismo valor igual, pero en lugar de hacer toda la función, la ejecutamos y lo que nos devuelva es lo que tenemos. Entonces sabemos que será -1 o será otra cosa. Si es -1, pues seguimos y lo hacemos. Si es otra cosa, pues entonces ya creamos el usuario. Es decir, perdón, si es -1, sabemos que lo creamos nuevo. Y si no es -1, pues simplemente le decimos el que sea. Ya está. Vamos a hacer lo mismo aquí al sincronizar. Habíamos hecho el for y no sé qué. Pues hacemos lo mismo. Posición sincronizar igual. Bueno, posición sincronizar igual a posición en usuarios y aquí le decimos nombre del usuario activo. Y ya tenemos la posición. En realidad, hombre, a lo mejor esto es un poco, o sea, crear esta variable solamente para utilizarla aquí, igual es un poco, en fin, igual es demasiado pasarnos de didácticos. Entonces lo que voy a hacer es así y decirle usuario activo.nombre. Vale, entonces la posición va a ser, hacemos la posición en usuario de este nombre y la función hará lo mismo. Cogerá el nombre del usuario y dirá o me devuelvo o te devuelvo -1, devuelvo la posición. Vale, ya tenemos la posición. Y entonces ya seguimos la función normalmente, pero se dan cuenta de cómo hemos optimizado nuestro código. Ya no estamos batiendo a punto de nieve los bits y los huevos y lo que sea. Estamos externalizando, es nuestra primera función. Bueno, yo estoy muy contento en realidad de lo que estamos haciendo aquí. Vale, entonces esto ya lo tenemos. Siguiente. If posición sincronizar mayor que -1, es decir, si está en la lista y se encontró, entonces lo que hacemos es actualizamos esa posición, ¿vale? Entonces sería usuarios con la posición sincronizar. Por ejemplo, si fuera 3, pues usuarios 3, ¿vale? Y le decimos que eso se iguala al usuario activo. ¿Qué estamos diciéndole? El usuario en esa posición ya no es el usuario que había antes, es el activo que estamos sincronizando con ese.
Estamos sustituyendo el que había y le estamos poniendo el usuario activo, el que esté activo en ese momento, ¿vale? Por eso yo, al sincronizar el usuario activo, no le puse nada. No le puse ningún parámetro porque dije, hombre, ya es que lo va a leer aquí. Pues cuando lo lea, él cogerá, esta función cogerá y dirá, bueno, pues el usuario activo me lo sustituye por el que esté. ¿Vale? El usuario y la posición, vamos a suponer que posición sincronizar fuera 5. Pues sabemos que el usuario en la posición 5 me lo va a eliminar y me lo va a poner, me lo va a sustituir por el usuario activo. Estamos sincronizando el usuario con el que estamos trabajando con el que tenemos en la, entre comillas, base de datos. El que está ahí guardado en nuestra lista, ¿vale? Vale, genial. Si no, le digo un else, pero lo voy a poner aquí para que no, ¿vale? Else. Y entonces esto lo voy a poner aquí. Si no está en la lista, entonces inserto el usuario nuevo. Genial. Bueno, ¿cómo se inserta? Vale, tenemos un array y vamos a insertar un usuario nuevo en el array. Pero ¿y cómo se hace eso? Yo no se lo he explicado. Bueno, vale, vamos a buscarlo en Google. Venga. JavaScript. Insertar en array. Vamos a ver qué nos dice aquí esto. A ver, sí, venga, sí, pesado. Acepto, venga. Push, ¿vale? A ver qué es esto de push. Ok. Push. El método push, a ver. El método push añade uno o más elementos al final de un array y devuelve la nueva longitud del array. Bueno, vale, a mí la nueva longitud me da igual. Lo que quiero es que lo añada el elemento, perfecto. Y además, ¿por qué me interesa que sea al final? Para que no cambie las posiciones anteriores. Lo podría cambiar, tampoco pasa nada. Pero el caso es que así el 0 seguirá siendo 0, el 1 seguirá siendo 1, el 2 seguirá siendo 2 y simplemente si yo le meto uno más, pues ahora habrá uno más que será 3, pero los otros se quedan igual. Tampoco pasaría nada si lo insertar al principio. Hay otra función que se llama unshift, que es para insertar al principio, pero da igual. No, nosotros, esto nos viene estupendo. El método push añade uno o más elementos al final de un array. ¡Bah! Genial. Vamos a quitar esto un poco. Vamos a buscar otro. Esto, un shift, ¿vale? A ver qué dice aquí, un shift. Bueno, aquí vemos un shift. Agrega al inicio del array. ¿Vale? ¿Y qué queremos? ¿Al inicio o al final? Bueno, no lo tengo muy claro, la verdad es que no lo sé. ¿Vale? Venga, ¿cómo insertar un elemento en un array? Bueno, venga, vale, vamos a ver esto aquí. A ver qué vemos aquí, vamos a agrandarlo. Yo esto no lo he visto, lo estoy viendo con ustedes, ¿eh? Var números, push. ¿Vale? Entonces, y aquí nos pone el array sustante, es decir, tenemos un array de números que son, este es un ejemplo, para ello en principio hay un array de números, esto es un ejemplo, ¿vale? Tenemos 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cómo añadir un elemento al final de un array? Números, elementos, o sea, el array, punto push, y le pongo el nuevo elemento, ¿vale? Y entonces aquí me ponen dos alternativas que no sé lo que tal. Bueno, da igual. Y el caso es que al final el array me pone el número, ¿vale? Pues parece que push suena, ¿no? Y unshift lo que hace es ponérmelo al principio del elemento. El array era 4, 5, 6, 7, 8. Y si yo le digo unshift, entonces me lo pone al principio, no me pondría el 3 al final. Bueno, pero yo creo que al final está bien, parece una cosa razonable, así que vamos a hacerlo así. Entonces sería usuarios.push y le insertamos el elemento, que en este caso el elemento no es un número como pasaba antes, sino que es un objeto. Y decimos que entonces usuario activo. Entonces, ¿qué hemos hecho? Lo que le hemos dicho es nuestra nueva flamante función de sincronizar. Lo que hace es, si primero comprueba en qué posición está, ¿vale? Vamos a quitarle esto, ya no nos hace falta los comentarios porque como nuestro código es tan bonito, se entiende solo. La posición sincronizar va a ser en qué posición está en el array de usuarios. Vale, le paso el nombre y me devuelve la posición, vale. Si la posición sincronizar es mayor que menos 1, es decir, si es 0, 1, 2, 3 o lo que sea, ya sé que eso existe. Con lo cual, simplemente la sustituyo por el usuario activo. Lo que hubiera antes se destruye y se inserta el usuario. Encima de eso se superpone el usuario activo, con lo cual hemos sincronizado lo que teníamos en la lista, ¿vale? Y si no, la inserto, ¿vale? Pues miren, ahora sí que podemos probar lo que habíamos probado antes aquí, ¿vale? Y vamos a hacer lista, perdón, console log, lista de usuarios y me dará un array vacío. Vamos a verlo. Aquí tenemos las funciones, pero estas funciones no se están ejecutando, solamente las hemos creado, ¿vale? Entonces cuando yo ejecute este JavaScript, me debería aparecer esto nada más. Vamos a verlo. Recargo la habitación, recargo la función, lista de usuarios, el usuario vacío. Vale, parece que va bien. Genial.
Entonces ahora vamos a insertarle un usuario. ¿Cómo le insertamos un usuario? Pues le damos de alta. ¿Y cómo le damos de alta? En la función activar usuario. Venga. Activar usuario y le vamos a llamar el usuario misterioso. ¿Vale? Y luego vamos a decirle que, aparte de activarnos el usuario, vamos a decirle que sincroniza los usuarios. Sincronizar usuario activo. Esto no lleva ningún parámetro, quiero recordar. A ver, esto se hace sin parámetros, ¿vale? Con lo cual nos habrá creado un usuario y nos lo habrá sincronizado, es decir, que nos lo habrá insertado, porque como es un usuario nuevo, no hemos creado todavía ninguno, la lista está vacía, ¿vale? Pues entonces nos lo insertará. Eso es lo que debería pasar, a lo mejor yo me he equivocado, vamos a verlo. Y ahora vamos a decirle otra vez, console log, nueva lista de usuarios. Vamos a ver. Nueva lista de usuarios y ahora tiene un objeto. Y este objeto es este objeto, el usuario misterioso. Es decir, cuanto antes la lista de usuarios estaba vacía, ahora tiene un objeto. ¿Lo ven aquí? Y cuando yo lo abro, me dice que ese objeto tiene un nombre usuario misterioso y gatos vacíos. Es decir, ya hemos conseguido nuestro modelo de datos, ya está perfecto. Vamos a insertar dos usuarios a ver qué pasa, ¿vale? Nueva lista de usuarios después de crear al primero. Después de crear al primero. Vale. Esto lo tenemos aquí ya, con lo cual esto cuando haga esto. Perfecto. Vale. Entonces digo, ahora voy a activar a otro usuario. Activar usuario y se va a llamar el otro usuario. Vamos a sincronizarlo. Ahora tengo dos usuarios. He activado uno, lo he sincronizado e impreso la lista. Ahora voy a crear otro y lo voy a sincronizar otra vez, con lo cual insertará el segundo usuario. Debería. Sincronizar usuario activo. Otra vez lo he sincronizado, con lo cual ya estaba el que tenía y este nuevo que como no estaba lo insertará después. Vamos a ver si lo hace. Y vamos otra vez a imprimir la lista, actualizada en este caso, a la última vez. De sincronizar. Y aquí vamos a poner de... Vamos a ver. Entonces, deberíamos tener dos usuarios. Empezamos con 0. Creamos uno aquí. Sincronizamos, con lo cual nos lo inserta en la lista. Creamos el segundo. No, perdón, esto hacemos un console log. Creamos el segundo. Lo activamos, digamos. Lo sincronizamos otra vez, con lo cual, como no existía antes, no nos lo autorizará, sino nos lo insertará después. Y entonces hacemos el console log de la lista como esté ahora mismo. Vale, vamos a ver. Primero tenemos 0 usuarios, después tenemos un usuario y después tenemos, a ver, el otro usuario. Ah, Espera, ¿por qué no? Solamente tenemos un usuario. Espera, a ver si yo me he equivocado. Antes tenemos un usuario que es el otro usuario y después tenemos un usuario que... Ah, no nos ha insertado el segundo. ¿Y por qué no? Podría haber editado este vídeo para corregir el error que he tenido, porque he tenido un error que a lo mejor alguno de ustedes ya habrán notado. He tenido un error que es una tontería, pero ese error me ha tenido como 10 minutos dándome cabezazos a ver por qué no encontraba en qué me había equivocado. Y al final, después de buscar un buen rato, he hecho aquí, me he dado cuenta, he hecho esto. He visto en qué posición del usuario está insertándolo. Y aquí me he dado cuenta de que la posición del usuario, que siempre debería ser -1, porque el usuario nunca existe. Cuando vamos a insertar uno nuevo, nunca existe el usuario, ¿vale? Y si creamos el primero, lo vamos a insertar. No existe, ¿vale? Pues me lo pone nuevo. Creamos al primero, comprobamos la posición. Al sincronizar, si la posición es -1, quiere decir que no está, con lo cual lo insertamos, ¿vale? Pero si me da una posición, quiere decir que entonces la posición es donde está, ¿vale?
Con lo cual, esto da -1, pero la segunda vez da 0 y debería dar -1. ¿Por qué da -1? Debería dar, perdón, ¿por qué dar 0? Debería dar -1, ¿verdad que sí? Porque no está. El segundo usuario que yo acabo de crear no existía ya, lo acabo de crear. ¿Por qué me dice que existe? Porque aquí, en lugar de... O sea, yo me di cuenta gracias a que me puse a poner el console log y tal, y me di cuenta de que, ¿qué es esto? Este índice está mal. Este índice debería ser siempre -1. Estoy siempre creando usuarios nuevos, no estoy actualizando nada, ¿vale? ¿Por qué sale 0? Entonces ya eso me sirvió, después de un buen rato dando vueltas, vamos, bastante rato dando vueltas, me sirvió para darme cuenta de que esta condición debería ser con un doble igual. Lo que estaba haciendo era asignar el nombre al nombre de usuario. Y claro, pues como esto siempre va a ser positivo, siempre va a ser cierto, porque yo le hago un igual, aquí no es falso o cierto. Y como no es falso o cierto, es un valor que pones ahí, pues vale, ese valor existe, no es mentira. Con lo cual él me está diciendo que no es mentira. No lo he probado, fíjense que lo tengo aquí, todavía no lo he probado, pero sé que ahora va a funcionar. Vamos a ver. Le pongo el doble igual. Ahora estoy diciendo si esto es igual a esto. No estoy diciéndole que sea igual, sino si lo fuera, porque es un doble igual, no un igual común. De verdad, estas cosas nos pasan a los programadores a cada momento. Por eso no he querido volver atrás y cortarles esa parte, sino quería que ustedes vieran lo que es el trabajo de la programación. Vale, ahora sí, me creará la lista de usuarios, me la imprimirá, después me creará el primero, sincronizará y la lista que antes estaba vacía ahora tendrá un usuario. Después creará el segundo usuario, luego sincronizará con el usuario, con lo cual se insertará después porque el índice aquí será otra vez -1, porque el segundo usuario no existe tampoco, lo acabo de crear, ¿vale? Lo acabo de crear aquí, no existe en la lista, me lo insertará después y entonces me sacará la lista con los dos. Vamos a ver si yo he acertado. Y si no he acertado, le juro que dejo el curso. Ahora sí, ¿vale? Entonces, ahora, primero la lista está vacía, luego tengo un usuario, ¿vale? El primero, este. Luego en el segundo, como no existe, porque hizo esta comprobación con el doble igual de que no existía, y por cierto, este errorcito me ha pasado a mí y le ha pasado a otros. Yo conozco a un montón de gente que le ha pasado, o sea que supongo que esto en algún momento de nuestra vida nos pasa, y esto le puede pasar a cualquiera, un despiste, ¿vale? Y entonces, como ve que tampoco, que el segundo usuario tampoco existe, porque lo acabo de crear, no está en la lista, entonces me lo inserta. Y entonces aquí tengo la lista con mis dos usuarios. 1 y 2. Uno es el usuario misterioso, que tiene gato 0, y otro es el otro usuario que también tiene gato 0, porque todavía no lo he insertado. Vale, pues yo creo que con esto, después de además el rato que me he pasado yo aquí mirando, con esto tenemos para la clase de hoy. Vamos súper bien avanzados, espero que estén entendiendo todo lo que estamos haciendo. Si no lo entienden, no se preocupe porque ya les digo que lo importante, o sea, que seguir la lógica de otro no es importante, eso es una cosa difícil y es farragosa y es compleja, aunque yo les estoy intentando hacer las cosas de una forma didáctica y con nombres claros y con funciones claritas, que en realidad es como hay que programar. Pero aunque sea así, a lo mejor ustedes se pierden. No importa, lo que yo quiero aquí es que aprendan qué es una función, qué es un if, qué es un else, qué es un for. Esto es lo que tienen que aprenderse. Cómo seguir mi programa no es parte del curso. Lo que importa es que ustedes tienen que aprender la teoría, que es lo que hemos visto ya. En fin, vamos a dejarlo aquí por ahora y seguimos con el próximo día.